Muy buenos días, amados hermanos, que la gracia de nuestro bendito Padre Celestial sea con todos y cada uno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, sea con todos. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias. Corre eso. Gracias por tu grande misericordia y tu gran amor, Señor. Bendito seas tú por los siglos eternos. Gracias te damos, Señor. Vamos, hermanos queridos, los que estamos ahorita en este momento ya conectándonos, estamos en este momento para la gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, por tu infinito amor y tu infinita gracia. Te adoramos y te bendecimos. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bienvenidos a esta reunión, bienvenidos todos ustedes, para alabanza tuya, Padre, para alabanza de tu nombre. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Permítanme, hermanos, un momentito. Para eso lo que es. Gloria al Santo Dios. Gloria al Santo Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que bienvenidos, hermanos, bienvenidos a esta hermosa reunión allá en tu casita. Glorifica a nuestro gran Dios y Padre Celestial porque tenemos una hermosa palabra que el Espíritu Santo nos dio para compartir. Una palabra muy hermosa, hermanos, muy linda, algo que disfruté mucho. Disfruté al ver la vida de uno de los varones de fe que habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora sí que le damos gracias a nuestro amado Padre porque tenemos que pedirle a nuestro amado Dios qué es lo que quiere. Yo le digo al Señor siempre que voy a dar un mensaje, paso un tiempo con el Señor y le digo: Señor, hay muy lindos mensajes que tengo aquí en el corazón, pero Padre, yo no quiero dar un mensaje que a mí me agrade, sino que te agrade a ti. No quiero dar un mensaje que siento que me va a edificar y va a edificar a los hermanos. Sí, Padre, porque aquí hay. Pero tampoco quiero así. Quiero que seas tú. Si tú me lo dices, si tú me lo haces entender, comprender, si tú me das la visión, si tú me muestras, entonces entenderé que eso es lo que tú quieres. Y así fue, mis hermanos. El Señor me llevó al libro de Génesis de una manera muy hermosa. Y lo primero que vi, cuando el Espíritu Santo me llevó al libro de Génesis, fíjese que fue en el capítulo 26. Ahí es donde inició, pero no sabía hasta dónde me iba a llevar el Espíritu Santo. Allá en el libro de Génesis, capítulo 26, desde el versículo 1, ahí donde empezó a abrirme el entendimiento para este mensaje. Y dice en Génesis 26, Isaac en Gerar. Y dice desde el versículo 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Eterno, nuestro Señor, y le dijo: no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y mira que eso es a Isaac. A Isaac. Pero estas mismas palabras le dijo a Abraham cuando lo sacó de la tierra de Ur, de los caldeos. Y desde ahí comenzó el Espíritu Santo a llevarme de aquí a allá, a buscar, a escribir, todo.
hasta que me llevó el Señor por su Espíritu Santo hasta el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Entonces comprendí que el Espíritu Santo quería hablarnos de la fe. Quería enseñarnos o recordarnos o confirmarnos o reafirmarnos en la fe. Y vino en mi memoria tantas cosas que están sucediendo en este mundo, hasta que el Espíritu Santo me hizo ahora sí ver con claridad qué es lo que necesitamos en este tiempo, más que en tiempos pasados. Porque en tiempos pasados sí teníamos fe, pero ahora más que nunca se necesita de fe, pero de algo más. Y es que así comienza el Espíritu Santo a tratar sobre el mensaje de hoy. Oremos. Padre, edifícanos a través de tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma del espíritu y penetra en los tuétanos, en las coyunturas y también comienza y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Hoy pongo delante de ti esta palabra, Señor, que seas tú hablando y no el hombre. Que seas tú, papacito lindo, precioso, tú eres nuestro Abba, y haz tu voluntad. Te lo suplicamos, te lo pido con todo mi corazón, y lo pongo delante de tu altar, allá en los cielos, en el lugar de tu santa morada. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, tu amado Hijo, y tu glorioso Ruach Kadosh, tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, el mensaje se llama fe y santidad y obediencia. Escuchen muy bien, las i's que estoy poniendo no es solamente porque se ocurre, sino la i tiene sostenido a este, y el otro también está sostenido por la i. Por eso el mensaje se llama fe y santidad y obediencia. Esto significa con toda claridad que estas tres palabras incluyen la acción. La acción. Porque la fe es acción, la santidad es acción y la obediencia, pues ahora sí, ni qué decir. Definitivamente la obediencia es acción. El objetivo es comunión con Dios, que significa relación íntima, una camaradería con nuestro Señor, momentos deliciosos frente a frente con nuestro Padre Celestial. Es tener confianza de un hijo a un padre y de un padre a un hijo o a una hija, ¿verdad? Esto quiere decir, ¿por qué? Porque llegamos a tener no solamente un encuentro con Dios, sino que tenemos encuentros con nuestro Padre Celestial. Ya sea adorando, ya sea intercediendo, ya sea teniendo sueños del Señor, visiones del Señor, y continuamente estos son encuentros con nuestro Señor, con nuestro Dios. Para esto nos vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es donde finalmente me llevó el Espíritu Santo a escudriñar la vida de este personaje que nos enseña mucho sobre la fe. Sobre la santidad y la obediencia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, por la fe, por ella, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Oh, qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura. De ahí nos vamos al versículo 6 y dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay. Esa palabra crea, ahorita vamos a entrar a detalle. Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos vamos siempre a Hebreos, pero en el capítulo 12, 14 y 15. Siempre Hebreos en el capítulo 12, versículo 14 y 15. Y dice el versículo 14: seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los que buscan la paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La fe agrada al Señor. La fe agrada al Señor, pero la santidad nos lleva a la eternidad. ¿Comprendemos esto? La fe agrada al Señor, sí es cierto, pero no nos lleva a la eternidad. Porque en la eternidad no necesitamos de fe. Aquí sí la necesitamos, pero en la eternidad no necesitamos de fe. Pero la santidad dice que si no hay santidad, no podremos ver al Señor. No se podría ver al Señor. Entonces, la santidad es el camino hacia Dios, hacia la eternidad. Mirad bien, dice el versículo 15, se relaciona con la fe, perdón, con la santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Escuchen, mis hermanos, la raíz de amargura. Hoy que dice raíz de amargura. A veces la amargura no se nota, pero hay una raíz. Y si esa raíz no es cortada, no es arrancado de raíz, sino solo es cortado y se deja la cepa, eso va a brotar otra vez y va a perjudicar a la santidad, a tu santidad, a mi santidad. Y eso es un obstáculo terrible para ejercer la santidad, para apartarse de este mundo de maldad. Por eso nos aclara Dios en su palabra cómo se relaciona la fe, la santidad y la obediencia. Qué hermosa palabra. Esos 3 puntos los vamos a ver hoy de una manera que Dios glorifique su santo nombre. Escuchemos estos, mis hermanos. En tiempos de prueba es cuando Dios examina nuestro corazón. En los tiempos de prueba. ¿Por qué Dios nos prueba? Para examinar qué es lo que hay aquí adentro. Ahora son tiempos de prueba y son tiempos peligrosos, definitivamente. Y los tiempos peligrosos nos avisa Dios que en estos últimos tiempos, en estos últimos días de los tiempos finales, se tornaría el mundo en un mundo muy peligroso, donde la maldad crecería de una manera tan sorprendente que la gente, pues ahora sí que se vuelve insensible y puede matar a personas como si matara una hormiga o cualquier cosa sin valor. ¿Se da cuenta de eso? Eso dice la palabra de Dios. En estos tiempos peligrosos,
Dios nos enseña que la santidad, la fe, la santidad y la obediencia, escuchemos hermanos, son cimientos muy fuertes que nos hacen mantenernos firmes. Estas tres cosas en la vida nuestra nos mantienen firmes, son cimientos tan fuertes que no permiten de ninguna manera irnos de un lado a otro. Como cuando una persona está alcoholizada y está caminando en la calle, se va de un lado a otro. O sea, no tiene estabilidad su cuerpo. Pero la persona que tiene la fe y santidad y obediencia, Dios permitirá que estemos firmes. Gracias a Dios que podemos tener comunión con Él. No es difícil tener una comunión con Dios, no es nada difícil. La gente que no quiere tener comunión con Dios es porque le gusta su pecado. La persona que no se quiere restaurar con sus hermanos, con la familia, con el vecino, menos se quiere restaurar con Dios, es porque le gusta disfrutar su pecado. Y aparentemente disfruta su pecado, pero tendrá grandes consecuencias en su propia vida. Vendrá dolores, vendrá enfermedades. Mientras que Dios nos tiene puesto un camino, que es Yeshua, Hamashiach, Jesucristo el Mesías, para que a través de Él caminemos fuerte en la fe, en la santidad y en la obediencia. Por eso, gracias a Dios, que podemos tener una relación de amistad íntima con Él. Entonces, entendemos que la comunión con Dios nos provee fe, santidad y obediencia. Cada vez que nosotros nos descomunicamos con Dios, baja nuestra comunión con Dios, baja la fe, baja la santidad y baja la obediencia. Y si se extingue la comunión con Dios, quedará extinta completamente la fe, la santidad y la obediencia. Tengo que estar repite y repite para que se quede en nuestro corazón por la gracia de Cristo y por una operación del Espíritu Santo, por un convencimiento del Espíritu Santo. Entonces comenzamos de lleno y dice que la fe, 11.1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, el esperar es porque tenemos esperanza de que un día vamos a ver fructificado, hecho realidad, nuestros anhelos, nuestros deseos, lo que realmente queremos, pero no por vanidad, no para que nos envanezcamos lo que estamos pidiendo, sino estamos pidiendo al Señor las riquezas de su gloria. Esas son eternas. Esas son eternas. Son valores espirituales que cuando nos fuéramos de este mundo hacia el Padre, eso lo podamos llevar. Esa riqueza la podamos llevar. ¿Qué anhelo en mi corazón? Sí, anhelo ser un buen profesionista, anhelo, si soy carpintero, bueno, llegar a hacer muebles preciosos, calados, bonitos, torneados. Es mi anhelo. Sí, eso es bueno, es bendición de Dios. Si soy un mecánico, tengo que ser un experto aún en los modelos de autos nuevos. Sí, es mi anhelo. Sí. Y es bueno, es bendición de Dios. Pero qué hermoso es decir, anhelo ser un buen discípulo del Señor. Oh, gloria a Dios. Anhelo ser un buen servidor de Dios. Mi meta es ser un buen servidor de Dios. Mi meta es llegar a ser un líder excelente para mi Padre. No descarto errores como cualquiera los puede tener, pero eso no quita mi excelencia de mi liderazgo.
sea, por eso dice aquí, pero yo eso espero. Bendito sea el nombre de Dios. Y en el versículo 2 de Hebreos 11, dice la palabra, porque por ella, o sea, por medio de esa fe activa, de esa fe en movimiento, de esa santidad reflejada en el servicio de amor, dice que por esa forma, por ella, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Una de las cosas que provee estos tres elementos gloriosos que nos provee es que podemos dar testimonio. Alabado sea Dios. Dar testimonio. Qué hermoso es dar testimonio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios. Cristo, poder y autoridad de Dios. De ahí nos pasamos al versículo 6. Cuando nos trasladamos al versículo 6, un poco mi vida, será mejor así de vamos. El versículo 6 es algo tan central para la vida de un hijo de Dios, porque esto no es la fe que generalmente dice la gente. Oiga lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hagas no puedes agradar a Dios. Todo lo que yo haga no puedo agradar a Dios si no ejerzo fe. Si yo lo hago sin fe, entonces interviene en mi vida o en la vida nuestra, en cualquiera de nosotros, puede intervenir un momento de que quisiéramos que nos vean lo que estamos haciendo, que la gente vea, como los fariseos que se ponían a orar en las esquinas de las calles para ser vistos por la gente. ¿Se dan cuenta? Porque ellos no lo hacían por fe para agradar a Dios. Para nada lo hacían. Pero, dice el Señor, de esa manera ya recibieron su recompensa. Por la gente que le dice, ay, qué lindo oran, ay, míralos, qué santidad. No, mi hermano, no. Por eso dice el Señor que todo lo que hagamos para su reino o en su reino, para su gloria sea. Por eso tiene que intervenir la fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesaria esta fe que todos los que nos acercamos a Dios creamos que Él existe. O sea, ¿cómo negamos que Dios no existe? Cuando nosotros nos acercamos a Él, no utilizando la fe, sino otros medios. Por ejemplo, cuando no éramos cristianos, no conocíamos al Señor. Y nos valíamos de estatuas, de muñecos, para que de esa manera pensábamos que podíamos agradar a Dios a través de la idolatría. Y entonces le rendíamos culto a las imágenes. Pero Dios dice claramente que cuando nos acerquemos, no es a través de nada más que la fe creyendo en su existencia. Y cuando dice que las personas que se acercan de esta manera, como dice la palabra de Dios, inmediatamente Dios se mueve en bendecir a tales personas. Por eso dice que es galardonador de los que le buscan. O sea, esta fe nos lleva a buscar a Dios continuamente. O sea, que cuando una persona pierde la fe o desciende su fe, deja de orar o ora muy poco. Eso indica que su fe ha descendido, ha bajado su fe. Dice, ay, es que me da flojera orar. Su fe ya se está cayendo. Su fe ya se está cayendo. Está dejando de agradar a Dios. Y si se cae en su fe,
Dios no le va a agradar nada de ninguna de sus ofrendas. Puede traer sus ofrendas, puede traer sus diezmos, puede traer un buen canto, una bonita alabanza, pero si no está orando y buscando al Señor, su fe está caída. Entonces, ¿qué ofrenda va a recibir Dios? No le va a agradar nada de eso. Pero si lo hace con esa fe, Dios inmediatamente recompensa. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! De veras, qué hermosura. Nos pasamos al libro de Santiago. Ahorita regresamos aquí. Vamos al libro de Santiago. Por favor, mis hermanos. Al libro de Santiago. Veamos algo muy importante en el libro de Santiago. Del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 20 al 23. Oiga, qué hermosura. Santiago capítulo 2, versículo 20 al 23. Solo permítame hacer un paréntesis. Cuando nosotros nos acercamos a oír la palabra del Señor, tenemos nuestra Biblia a mano, tenemos nuestra libreta de apuntes y tenemos nuestro bolígrafo. Ese es un orden, esa es una disciplina, esa es una actitud de fe. Y dice el versículo capítulo 2, 20 de Santiago, dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. O sea, si la fe está muerta, está extinta, o sea, no existe. Si algo está muerto, pues en realidad no tiene movimiento. Está en un letargo eterno. 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Bajarle un poquitito. Y dice el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¡Qué hermosura! O sea, que si nosotros tenemos fe y obramos, la fe se va perfeccionando mediante las obras. Las obras que hacemos para honor y gloria y alabanza del Señor, va perfeccionando nuestra fe. O sea, que una persona que no le sirve a Dios, no sirve, entonces su fe es muerta. La manera de que yo demuestro a mi Padre que mi fe está viva es que estoy haciendo algo para Él, en su reino, para Él, para su honor. Soy instrumento de las obras de nuestro bendito Señor. Y el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Se dan cuenta de la intimidad que tenía Abraham? Para que la intimidad que tenía Abraham con Dios, la fidelidad, la fe y la santidad que tenía Abraham y las obras que hacía, de tal manera que llegó un momento que Dios le dijo: Abraham, mi amigo. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos de pruebas, de luchas. Debe aflorar, porque es tiempo que está examinando Dios nuestros corazones. Por eso es tiempo de demostrar que nosotros andamos en fe, en santidad y en obediencia a nuestro gran Padre Dios, para que llegue el momento que diga Dios Padre: mi amigo Miguel, mi amigo José, mi amigo Pedro, mi amigo Juan,
Oh, qué hermoso, qué hermoso. O mi amiga Candy, mi amiga Hortensia, mi amiga Mari, etcétera, etcétera. Qué hermoso, qué hermoso. Esto es hermosa, hermosa, hermosa palabra de nuestro gran Señor. Oh, sí, Señor. Vamos, siempre estamos tomando el libro de Hebreos 11. Nos vamos al versículo 8 y vamos a escudriñar hasta el 19 y vamos a entrar ahora a ver ese personaje. Ya lo vimos en el libro de Santiago, se trata de Abraham. Vamos a ver hoy en el libro de Hebreos, pero la siguiente vez vamos a escudriñar la palabra del Señor en el Antiguo Testamento para ver cómo se movió Abraham y Sara en la fe. ¿Qué pasó con él en la trayectoria hasta llegar a la tierra de Canaán? Eso lo veremos en la siguiente vez. Esta es la primera parte. Vamos entonces al versículo 8 y vemos, por la fe, Abraham siendo llamado, ¿qué dice? ¿Qué dice? Exactamente, eso es, obedeció. Aquí vemos la palabra obediencia. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Miren cómo funcionó la fe con Abraham. Le dijo el Señor, ya lo veremos pero lo voy a mencionar parte. Le dijo el Señor, salte de tu tierra y de tu parentela y ve a la ciudad que te voy a mostrar, te mostraré. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, dice aquí la palabra de Dios. O sea, salió de su casa, salió de la ciudad de Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, allá lo que es ahora Irak e Irán. Cuando sale Abraham, no sabía si ir al oriente, ir al poniente, ir al norte o ir al sur. No sabía, él simplemente obedeció, ok, Señor, no sé qué camino voy a tomar, pero voy a salir. Ya veremos más adelante cómo salió con su padre Taré. Ya lo veremos, esos detalles tan hermosos, muy lindos. Me enamoré de esa porción que vi en la fe. Y dice, vamos, por la fe en acción, la fe en movimiento, Abraham siendo llamado. Tú y yo, mis hermanos queridos, fuimos llamados por medio de la fe. Nosotros no teníamos fe el día que nos hablaron del Señor para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. No teníamos fe, no sabíamos qué es la fe. Pero por una acción del Espíritu Santo, por un ministerio del Espíritu Santo, recibimos una dotación de fe para creer en Dios, en Cristo, en el Cristo de la gloria. Y lo que quería Dios es que al encendernos la fe como una antorcha, es seguirla cultivando en todo nuestro caminar en este mundo para que vaya creciendo por medio de las obras, para que entonces, por la comunión con el Señor, también practiquemos la santidad y como resultado, servir al Señor. Aleluya. Dice, siendo llamado, obedeció. Tú y yo fuimos llamados. Y gracias a Dios por todos los que obedecen. Dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea, le dijo a Dios, te voy a dar esa ciudad. Y te voy a dar toda esa tierra. No le dijo, vas a ir a Canaán. Simplemente le dijo así. El versículo 9
Mira, hay algo muy importante aquí en el versículo 8, donde dice salir. Mira que cuando Dios puso su mirada en Abraham, lo primero que pensó Dios es santificar a Abraham. Cuando le dijo, salte de esta tierra y de tu parentela, lo comenzó, el corazón, el pensamiento de Dios era santificarlo. ¿Cómo iba a santificar a Abraham? Apartarlo de la cuna de la idolatría, de la hechicería, del paganismo, de toda tradición que oculta a Cristo, que tapa a Cristo, que tapa la presencia de aquel que lo estaba llamando. Entonces lo santificó, o sea, lo apartó de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra de pecado, de muerte y de maldición. Lo saca de ahí para que comience a peregrinar. Y en el camino le fue enseñando la visión y mostrándole hasta que llegó, porque sí llegó. Y dice claramente que Dios le ofreció esa herencia. Por la fe, versículo 9, vivió como extranjero en la tierra prometida. O sea que sí llegó a la tierra prometida, sí llegó a Canaán, porque acá dice claramente, habitó como extranjero en la tierra prometida. En esa tierra que Dios le prometió, pero Dios le dijo algo. Vas a vivir allá como extranjero. Vas a estar como extranjero. ¿Por qué? Porque no es tu patria. Esa no es tu heredad completamente. Lo va a heredar tú, lo va a heredar tus hijos, pero no es la herencia eterna. Qué hermoso. Vas a vivir como extranjero, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa. Mira, hermanos, hay algo más hermoso también aquí. Cuando Dios nos llama a nosotros, Él pone sus ojos en nuestros hijos. Sea que tengas un hijo, o sea que tengas una hija, o tengas una hija o un hijo, o que tengas varios hijos y varias hijas. En este caso, no solo puso el Señor su mirada en Isaac, sino lo puso en Jacob. Porque aquí dice claramente Isaac y Jacob. Porque Dios estaba viendo que la herencia que nos dio a nosotros también lo iba a heredar sus hijos y sus nietos y también sus bisnietos mientras no viene el Señor. Pero entonces acá hay una grande responsabilidad de Abraham, porque tenía que instruir a Isaac, tenía que formar el carácter de Isaac. Sara tenía que moverse también. Sara tenía que hacer la parte suya con su hijo Isaac. Porque acordemos que Ismael fue despedido juntamente con Agar. Bueno, ese es otro punto. Pero nos damos cuenta con toda claridad que Dios está mirando a nuestros hijos. Abraham tuvo su hijo ya grande. Sara a los 90, él cumpliendo los 100 años. Pero se dedicó él a formar a Isaac para que pueda heredar lo que Abraham tenía de la gracia, de la gloria, de la herencia que tenía Abraham y que tenía Sara. Tenían que traspasárselo, tenían que perpetuarlo en Isaac, para que Isaac también haga lo mismo. Entonces ese hijo se ve aquí cómo comienza Dios a tratar con Abraham para que dé la formación a Isaac. Lo tenía que formar en el carácter, lo tenía que formar en el trabajo, tenía que enseñarle la ley del Señor, tenía que darle todo y decirle, bueno, Isaac, esto no son vaciladas. Tú tienes que formarte y échate a muévete. Haz esto, haz lo otro. Tenía que mover a Isaac y tenía que entrenarlo
en la ley de Dios. Pero tenía que hacer que trabaje y tenía que formar su carácter. No estuvo ya apapachándolo, ay, quédate a dormir, no hagas nada, no te vais a caer. No, mi hermano, no. Esto me recuerda a nosotros cuando trabajábamos en el monte. Yo nací en una hacienda donde aprendí muchas virtudes del monte. Cómo sembrar el maíz, cómo cosecharlo, cómo deshiervarlo, cómo esperar la lluvia temprana, la lluvia tardía, cómo empieza a brotar los elotitos, cómo empiezan a germinar, a deshiervarlo para que la hierba no le vaya a dar sombra y no crezca. En fin, cómo hacer carbón, cómo chapear, cómo ayudar a cortar los hijos de Nequén, a sembrar los vástagos de Nequén, un montón de cosas. Pero ahí fui formado, ahí aprendí. Por eso cuando yo tenía 18 años, pues yo parecía que tuviera 30 años de experiencia. Y claro que cuando ya entré a trabajar y me desenvolví, pues yo a los 19 años pues ya tenía a mi novia, a los 21 años ya me estoy casando y bueno, ya era una persona muy responsable. Por eso cuenta mucho la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Porque nos damos cuenta que nuestros hijos son coherederos. Y el versículo 10 dice, ¿por qué hizo esto Abraham? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Wow! ¡Qué gloria tan grande! Véalo, qué hermoso. Por eso le dijo Dios, mora en Canaán como un extranjero, porque veniste a la tierra, moras en Canaán, pero luego te vas a regresar conmigo. O sea, por eso eres extranjero. Y nosotros en esta tierra somos extranjeros. Porque no venimos para quedarnos eternamente aquí o para quedarnos en la tumba eternamente. No. Si alguna vez Dios permite que fuéramos a la tumba, de ahí nos levantará para ir a nuestra patria. Si nos arrebata el Señor y no gustamos de la muerte, nos transforma y nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso le dijo el Señor que espere la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Exactamente eso es. Eso es, mis queridos hermanos. Vamos al Evangelio de San Juan capítulo 14. Vamos, por favor. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Escuchemos por qué habló así el Espíritu Santo en el libro de Hebreos. Ahí habla el Espíritu Santo. Pero en este capítulo 14 de San Juan habla el Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo, inspiración y revelación del Espíritu de Dios. Y dice el capítulo 14, Jesús el camino al Padre. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Cuando dice eso el Señor te está diciendo, activa tu fe. Acuérdate que eres un hombre de fe. Acuérdate que eres una mujer de fe. No se turbe tu corazón. Acuérdate que eres un hombre de fe. Eres una mujer de fe. Que eres un hombre de santidad. Eres una mujer de santidad. Eres un hombre que obedece a Dios. Eres una mujer que obedece a Dios. Por eso le dice, no se turbe vuestro corazón ante todas estas cosas. Yo estoy aquí. Aleluya. Y dice, ¿crees en Dios? ¿Crees en mi Padre? ¿Crees en Él conforme a la fe que dice Hebreos? ¿Crees en Dios? Entonces cree también en mí, dice Cristo. Cree en mí. Si crees en mi Padre, cree en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Están las moradas. Hay mucho lugar para vivir,
no solamente es como un planeta, hay mucho más para vivir. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, en otras palabras, no salió ninguna mentira de la boca de nuestro Señor. Él le dijo, las moradas están. Dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Cristo se fue, sí, fue, nuestro Señor se fue, pero tiene ministerio arriba con el Padre. Aparte del ministerio sacerdotal, de su intercesión por la iglesia, aparte tiene la misión o el ministerio de adecuar las moradas donde vamos a estar. Cada uno tendrá un hogar de acuerdo a la obra que hizo en la tierra. Unos hogares chiquitos, unos medios chiquitos, otros medianos, otros más grandes, otros mucho más preciosos. Cada uno tendrá adecuado el lugar que va a habitar de acuerdo a las cosas que hizo en esta tierra para el bienestar del prójimo, pero también para el bienestar del reino y para la gloria del Rey eterno. Y dice, voy a preparar lugar para ustedes. El versículo 3, y si me fuere y prepararé ese lugar, vendré otra vez. La promesa del advenimiento del Señor. Pero esta no es la segunda venida, este es el arrebatamiento de la iglesia. Dice, bueno, ¿dónde lo dice? Bueno, es que sencillamente de comprender, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esta palabra tomaré en su origen significa los tomaré rápidamente. ¡Pum! Los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Se da cuenta de la promesa de ese lugar celestial que habla el libro de Hebreos? Vamos a regresar en el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 11, verso 10. Ya vimos que ese lugar, el arquitecto y constructor, es nuestro Padre Celestial. El Padre construye y Cristo lo fue a preparar, lo fue a adecuar, tal vez a ponerle el nombre allá, y va a poner allá el nombre de cada uno de nosotros, tal vez en la puerta, para que cada quien busque su nombre, y ahí es donde va a ir a morar, a vivir eternamente. Dice el versículo 11, por la fe, la misma Sara, o sea, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Notemos que Sara ejerció la fe que ya hemos hablado, la fe activa. Dice que siendo estéril, dice claramente que recibió fuerza. ¿Cómo recibió fuerza? Por la fe, cuando le prometen a Sara por el Señor que a la vuelta del tiempo de la vida tendrás un hijo. El tiempo de la vida de que una mujer concibe, pues son 9 meses. Al tiempo de 9 meses tú tendrás un hijo. Pero ¿cómo, Señor? Oh, Señor, si conocemos la historia, la costumbre de las mujeres ya cesó en mí, dice él. Y Abraham, mi esposo, pues ya es un viejito. ¿Qué va a hacer? Sin embargo, al ejercer la fe que estamos viendo, que necesitamos para estos tiempos de lucha y prueba, lo ejerció ella. Y cuando Dios miró que Sara estaba ejerciendo esa clase de fe activa, prometedora de Dios, Dios le dio fuerza y dice que ella recibió fuerza. Concibió, recibió fuerza para poder dar a luz. Qué tremenda es esta fe
Qué hermosa es esta fe. Hay muchas cosas que nosotros tenemos, ideales, proyectos, qué es lo que queremos de Dios. Entonces, al ejercer la fe, vamos a recibir fuerza de Dios para que podamos llegar a hacer lo que estamos esperando de la promesa divina. Uy, qué hermoso. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos en esta tierra de nuestro Padre Santo? Aleluya. Por lo cual también, dice el versículo 12, de uno y ese ya casi muerto, de Abraham, ya casi muerto, ya tenía 99 años, le salieron como estrellas del cielo en multitud como la arena innumerable que está a la orilla del mar, porque así se lo prometió el Señor. Fíjense qué tremendo, dos viejitos, pero lo que Dios quiere hacer a través de una fe impartida, pero recibida también. Conforme a la fe, mucha atención en el versículo 13, mis hermanos. Conforme a la fe murieron todos estos, bueno, porque no solamente habla de Abraham, habla aquí en el versículo 11, habla de muchos hombres y mujeres de fe. Hoy solo estamos tratando la fe de Dios que tenía Abraham. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Quiero que sepamos algo muy tremendo aquí. No todos los ideales que tenemos van a ser cumplidas en esta tierra. Uno de los ideales que ellos tenían era llegar a ver lo que nosotros estamos viendo, al Mesías. Porque el Espíritu Santo les mostraba de alguna manera que hay un Mesías que va a venir, del linaje precisamente de Abraham. Iba a venir. Pero no lo recibieron. Se fueron de este mundo. Estamos hablando de Génesis. Se fue Abraham y Sara de este mundo sin ver al Mesías prometido. Pero en la resurrección se va a cumplir. Hay cosas de nuestros ideales que según mira Dios, dice, ok, esto, hija, esto que tú anhelas, esto que tú deseas, y viendo la fe que estás moviéndote en algo, estás haciendo algo por medio de esa fe, entonces yo voy a hacer que suceda. Pero hay cosas, hija o hijo, que no se van a cumplir porque te van a servir de tropiezo, porque tu falta de madurez en esta área te va a hacer vanidoso. Esto lo voy a cumplir, pero cuando estés conmigo en la gloria. Oh, aleluya, 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 gloria al Señor. El versículo 14, porque los que esto dicen, o sea, los que dicen de lo que habla Dios en el versículo 13, dice el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, la patria celestial. Eso es lo que buscamos, mis hermanos. Yo sé con toda claridad que estoy de paso. Estaré cumpliendo el otro mes 72 años. 72 años. Si Dios me permite llegar a los 80, bendito sea el Señor. Pero si Dios nos lleve al arrebatamiento, bendito sea el Señor. O sea, ya que vivamos o muramos, del Señor somos del Señor. Y dice, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Mucho ojo en el versículo 15. Pregúntate por un momento, quiero volverlo a leer, mira lo que dice el Espíritu Santo. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Qué te parece? ¿De dónde salieron Abraham y Sara? De Ur de los Caldeos.
de la idolatría, de la hechicería, del paganismo, del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, de los insultos, de tantas cosas. Pero como pusieron su mirada en Cristo, por la revelación del Espíritu Santo, pusieron su mirada y dijeron: esta no es mi patria, yo estoy de paso, papá, y todo lo que voy a hacer aquí para tu gloria y para nuestra bendición, pero Padre, mi mirada es arriba. Pero si ellos, dice el Señor, pero si no querían caminar hacia la eternidad y se querían regresar a sus pecados, pues cosa de ellos. Dios no los iba a obligar y decirle: pues no regreses a tu pecado, pues no te vas a tu pecado, te asiento no sé qué en tu cabeza para que me obedezcas. Dios no hace eso, queridos hermanos. El que quiere regresar a sus pecados es libre de volver a su pecado. Solamente que ya sabe qué es lo que viene en su vida. Es libre de volver a la fornicación. Es libre de volver a ver la pornografía en los libros o ver la pornografía en internet o hacer sexo ilícito. Es libre. Dice, si quieren volver, allá ellos. Yo no quiero volver a eso. No creo que tú, como hijo de Dios, saborees pecados ahora y no regreses a tu restauración. Por eso les dije en un principio que las personas que no quieren estas cosas es porque les gusta saborear su pecado, pero que a la larga es tristeza. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, la ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por eso Dios no se avergüenza, dice: yo soy Dios de estos. Yo soy su Dios de esta gente. Ellos caminan en fe, caminan en santidad y me obedecen. Estos son mis hijos. Yo no me avergüenzo de ser Dios de todos estos. Ay, qué hermoso, qué hermoso. 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, oigan muy bien, cuando fue probado, Abraham, cuando fue probado, escuchemos qué salió de él. Salió la fe, la santidad y la obediencia. Uy, qué hermosura. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Escuchen bien aquí. ¿Qué pasaría si el Señor, tú le estuvieras pidiendo una casa? Y pide, y pide, y pide, y pide. Y resulta que por esta fe, por esta santidad y por esta obediencia, Dios dice: ok, esta es tu casa. Movió el Señor las circunstancias y dice: ok, aquí está. Pero después que Dios te la da, le dice: sabes, hija, entrégame esa casa porque voy a levantar una obra mía aquí. Pero Señor, ¿y dónde voy a ir entonces? No pasó con eso Abraham. Le dijo: en Isaac te voy a llamar una descendencia. Pero después que le da a Isaac, después de 100 años, o sea, a sus 100 años, a su vejez, le dice: va a ser tus semillas, o sea, tu simiente va a ser como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y luego le dice el Señor: ok, ¿amas tanto a Isaac? Sí. Sí, Señor, ¿cómo no voy a amar a Isaac? Pues si es mi primogénito, mi unigénito. Además, tú me dijiste que a través de él va a ser mi descendencia, muchísima gente. Pero ok, hijo, por ahora ofrécemelo en sacrificio. Ve a ese monte que está camino
3 días. Ve caminando, lleva a Isaac, lleva leña, lleva como prender la hoguera y sacrificas a Isaac ahí. ¿Qué hubiera pensado, Señor? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Pues si te lo ofrezco se va a morir y mi descendencia. Mire qué es lo que pasó. Por eso la fe poderosa de nuestro Padre en nosotros. Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, no lo negó. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Preparó todo, mis hermanos, ahí lo vamos a ver más adelante. Preparó todo para ofrecer en sacrificio a su hijo. Habiéndole dicho, en Isaac te sería llamada descendencia. Pensando, mire, el versículo 19, escúchelo, es una parte tan central de la fe de Dios en nosotros, de la santidad, de la obediencia. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto sí es la culminación de la fe de Abraham, nuestra fe. Porque si llega y prepara todo, y Abraham lo dio por muerto como sacrificio para Dios. Así lo dio. Así lo vio. Listo. En el instante del sacrificio, Dios le llama desde el cielo y le dice, para ti, Abraham, ya es un sacrificio. Para ti, Abraham, tu hijo ya es muerto. Así lo vio y le dice, detén tu mano, Abraham. Ya vi que me temes y que me amas. Ya te probé. Venga nuevamente tu hijo como un muerto que resucita. Y dice claramente, de donde en sentido figurado lo volvió, dice, a recibir. Fíjense cómo está eso. En sentido figurado, como que Isaac volvió a la vida después de haber sido sacrificado para Dios. Qué hermosura tan grande, qué fe tan lindo, tan bello. No puede decir, pero qué fe tan linda, tan bello. ¿Cómo está eso? Sencillo, la fe que ya vimos, la santidad que vimos y la obediencia, la fe en acción. Vamos a terminar en este momento. Vamos a terminar en este momento en la primera epístola del apóstol Pedro. Y veamos cómo empezamos con Jesucristo y terminamos con Jesucristo el día de hoy. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19. Oigamos esta parte tan hermosa que provee Dios a través de nuestro Yeshua, nuestro gran Salvador Jesús Cristo. Dice el versículo, bueno, arriba en el capítulo, estamos en capítulo 1, si ustedes miran el versículo 13 arribita, dice llamamiento a una vida santa. Llamamiento a una vida santa. ¿Se dan cuenta? No solo llamamiento a la fe, llamamiento a una vida santa, pero llamamiento también al servicio. Pero en el versículo 17 dice la palabra del Señor: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Se da cuenta por qué les dije que los hogares de allá arriba es de acuerdo a nuestra obra en la tierra? Según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos peregrinando en esta tierra para regresar a la casa de donde un día salimos. Regresamos allí.
Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se da cuenta por qué Dios comenzó a santificar a Abraham sacándolo de Ur de los Caldeos? Porque dice claramente que todas esas cosas vienen por herencia de nuestros padres. Nuestros padres lo heredaron de nuestros abuelos de nuestros tatarabuelos, y así se va hasta la ascendencia. Por eso lo tuvo que hacer el Señor, porque aquí dice claramente, alabado sea el Señor. Vuelvo a leer el 18, el 17 al 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El oro y la plata son metales preciosos, codiciados por la gente codiciosa. Yo puedo tener una esclava de oro, pero si eso me hace esclavo, voy a querer más oro y no me voy a saciar. Por eso dice la palabra del Señor que aún el oro y la plata se corrompen con el tiempo, porque nadie va a llevar nada material. Cuando se deshaga este mundo, toda la plata y el oro amontonado se va a quedar aquí, no se lleva nada. Por eso lo dice así. Sino con la sangre preciosa. La sangre preciosa de Cristo vale mucho más que todo el oro o plata que pueda existir en la tierra. Muchísimo más. Porque nadie con el oro y la plata podemos comprar la vida eterna, sino solo por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer la oración de gratitud a nuestro Padre. Voy a ministrar esta palabra a tu vida. Si estás ahí en tu casita, si estás viendo, recibe esta bendición de esta palabra. Voy a pedirle al Señor que sea ministrado a tu corazón, que penetre por una acción del Espíritu Santo, penetre a tu corazón. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, bendito seas tú por siempre y para siempre. Hoy te ruego que esta palabra sea ministrada por una acción de tu Espíritu Santo, entre al corazón de cada uno de los oyentes. Penetre de una manera poderosa, Señor, para que la fe se active en nuestro corazón, en nuestra vida. Esa fe gloriosa que nos has impartido, Dios mío, por la gracia de Cristo, por el derramamiento de su sangre, por la salvación de nuestras almas, mi Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso, y tu santidad, sin la cual nadie verá tu rostro, mi Señor, sea impartido en el corazón de cada uno de los oyentes. Y para que a través de la comunión podamos servirte, Señor, servirte con amor, servirte, Padre. Síguenos santificando, síguenos apartando de este mundo de maldad, para seguir caminando, peregrinando, Señor, como extranjeros en esta tierra, para que un día, Padre, regresemos contigo allá en las moradas celestiales que tu Santo Hijo Jesucristo va a preparar. Señor, que esta palabra penetre en cada corazón de los que están escuchando en este momento y los que van a ver después este video, que posteriormente lo verán, y cada vez que lo vean, Señor, sea impartido tu gracia, el don de fe, la gracia de la fe, la gracia de tu santidad y nuestra obediencia con lealtad y fidelidad a ti, oh Señor, para tu gloria y tu alabanza, para la construcción, para continuar en tu divino reino, oh Rey de reyes y Señor de señores. Padre, en el nombre de Jesucristo, declaramos la impartición de esta palabra
en la mente y en el corazón de los oyentes. Padre, gracias te doy. Padre Santo, gracias te damos, precioso Señor, en el santo nombre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, nuestro bendito Salvador y Señor. Gracias nuestro Abba, gracias nuestro Adonai, gracias nuestro Señor, gracias Dios mío, gracias Padre. Voy a hacer ahorita una oración también para aquellos que están recibiendo este mensaje, pero que no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Hágalo. Solamente tiene que arrepentirse. Decirle a Dios que está usted cansado de pecar y que el pecado le está llevando a la destrucción. La inmoralidad le está llevando a la destrucción. Oh Dios, qué terrible resultado del pecado. Pero hoy tienes la oportunidad, hoy tienes la tremenda oportunidad de acercarte a Dios por medio de Cristo Jesús, su santo Hijo, su unigénito Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su amado unigénito Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito seas. Padre, en el nombre de Jesucristo, repite conmigo estas palabras. Oh Dios, vengo a tu presencia y vengo a suplicarte que tengas misericordia de mí. Estoy cansado de pecar. Ya no sé qué hacer, el pecado está destruyendo mi vida. Pero Padre, vengo a ti, eterno Dios. Ten misericordia de mí, ayúdame. Sácame, Señor, de este pecado. Sácame de la drogadicción. Sácame, Dios mío. Sácame, Dios, ayúdame. Sácame de la idolatría. Sácame del alcoholismo. Sácame del tabaquismo. Sácame, Señor, del pecado de la inmoralidad sexual. Sácame de la pornografía, Señor. Sácame de los insultos. Sácame de la maldad. Ten misericordia de mí, Señor. Vengo a ti y me arrepiento con todo mi corazón. Y te pido perdón en arrepentimiento. Y te ruego, Señor, que me ayudes. Tómame de mi mano, guíame, Señor. En arrepentimiento vengo a ti y te digo, Señor Jesús, Cristo Yeshua, ven a mi corazón, ven, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y me entrego a ti para que hagas conmigo tu perfecta voluntad. Guíame, Señor. Por fe recibo la vida eterna que tú ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, gracias. Recibo y mi nombre está siendo inscrito en el libro de la vida del Cordero Santo de Dios. Por fe soy salvo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Santo Dios, gloria al Santo Dios, gloria al Santo Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios los guarde. Que la gracia de nuestro bendito Señor allá en su casa, dé su ofrenda, ore por sus ofrendas, ore por sus diezmos. Ahí hágalo en su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Y también ¿ya? Así que gloria el nombre de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un bonito día, que almuercen en familia, que disfruten en familia. Gracias te damos, Dios, por estos hermosos momentos. La gloria sea para ti. Recibimos tu bendición todos nosotros en el santo nombre de Cristo Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Que tengan muy buenas tardes. Aleluya. Gracias. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Muchas bendiciones de nuestros